Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Como cada año, la retrospectiva... Se oye muy fuerte, ¿no? Como cada año, la retrospectiva de cine clásico del festival está organizada conjuntamente con Filmoteca Española. Entonces, lo que haremos ahora es yo haré simplemente una breve presentación, tanto del ciclo como del libro. Este año la retrospectiva, como sabéis, está dedicada a Dorothy Arzner, directora que, de manera más o menos un poco reduccionista, es conocida solo por ser durante muchísimos años la única directora sindicada en el Hollywood, los años 30 y 40, que es la época en la que ella trabajó. Evidentemente, la obra de Arzner es mucho más importante que esa simple y única consideración, pero es verdad que lo que hoy nos parece más o menos normal, es decir, cuando hablamos de cine en el contexto norteamericano, evidentemente en Europa hay una mayor proliferación de cineastas mujeres, pero en Estados Unidos, en los últimos años, con Kathryn Bigelow, Alison Anders, Jodie Foster, etcétera, etcétera, ya es una cosa absolutamente normalizada, pero durante muchos años Dorothy Arzner era la única directora importante en el Hollywood de la época de los estudios. El valor de Arzner está en eso, estar en una de las mujeres que empezó en la época del cine mudo, montadora y guionista de películas, como por ejemplo montadora de la primera versión de Sangre y Arena, de la versión muda interpretada por Rodolfo Valentino, o por La caravana de Oregón, es decir, películas muy en el sentido masculino, ¿no? Es decir, un western épico, una película de toreros con el galán romántico de la época como era Rodolfo Valentino, y poco a poco se va haciendo un hueco en ese Hollywood. Debuta como directora justo al final, en el año 27, justo al final de la época muda. Ella dirigió 4 películas mudas. Ninguna de las 4 está presente en el ciclo, básicamente porque 3 de ellas, la primera, la segunda y la cuarta, están perdidas, es decir, no existen copias. Y la tercera existe en una copia muy precaria, es decir, prácticamente no se puede proyectar, porque el riesgo de que se rompa la película y de que se pierdan fotogramas es brutal, y la película se está restaurando un poco ahora y no ha podido estar en el festival precisamente por esto. El resto de su producción, que son 12 largometrajes sonoros, este es lo que conforma el ciclo que presentamos ahora en San Sebastián y a partir de octubre en la Filmoteca Española. Dicho esto, el libro que ha editado este año el festival junto a Filmoteca es la traducción de un libro que publicó en el año 1994 Judith Main, dirigido por Dorothy Arzner, directed by Dorothy Arzner, un libro publicado 20 años que es el libro fundamental para entender a esta directora, es el libro que empezó a reivindicar la figura de Dorothy Arzner como realmente un cineasta fundamental, más allá de géneros, en el cine del área clásica. Entonces, lo que ha hecho el festival ha sido adaptar, traducir al castellano ese libro, con un par de prólogos, uno de ellos escritos por Bérénice Renaud, que es profesora en la Universidad de Cine de Los Ángeles, que conoce a fondo también la obra de Dorothy Arzner, aparte es delegada del Festival de San Sebastián, y un poco con esos 2 prólogos, uno de Bérénice y otro escrito por mí mismo, y el libro de Judith, un poco reivindicar, dar a conocer la figura de Dorothy Arzner. Sin más, porque en este caso creo que la persona importante es la autora del libro, Judith Main, que es autora de varios libros, generalmente casi todos centrados en el papel de la mujer en el cine. Por ejemplo, tiene un libro sobre el papel del cine feminista o del cine realizado por mujeres en la época de la vanguardia del cine soviético. Tiene un libro sobre la directora francesa Claire Denis, es decir, una persona que ha tratado en profundidad todo lo que tiene que ver con las mujeres directoras, no solamente en Hollywood, sino en todos los ámbitos. Entonces, doy la palabra a Judith Main, autora del libro, y después a Bérénice Renaud, que es la autora de uno de los prólogos. Hi, everyone. I'm very sorry that I don't speak Spanish. Does anyone here speak English, just out of curiosity? Okay, I guess not. This is one of the greatest Dorothy Arzner retrospectives I've ever seen. I've never seen another one so complete, and I've attended a few over the years, so I think it's a really remarkable opportunity to see the extent of her films that are available.
Bueno, hola a todos, pide perdón por no hablar español y le parece que esta es una de las mejores retrospectivas que ha visto jamás de Dorothy Arzner. Le parece que es una muy buena oportunidad para poder ver el trabajo de manera extensa que realizó Dorothy Arzner. Do I say something? Oh, no, questions, I guess. I mean, I can certainly talk about Dorothy Arzner. Lo que quiere, bueno, puede hablar de Dorothy Arzner, lo que quiere son sus preguntas. Hay que añadir que, evidentemente, las 12 copias que se presentan en esta retrospectiva son copias restauradas, es decir, la calidad de las copias es muy buena, es decir, son copias que han estado restauradas en los últimos años, expresamente para esta retrospectiva. Es decir, que las aportaciones de filmotecas y de festivales en este sentido con cine clásico son importantes porque sacan a la luz películas de directores poco conocidos o menos conocidos o que no se ha visto en su globalidad su obra, pero sobre todo el intento es de que realmente las copias sean en una proyección de una calidad adecuada a esa reivindicación. I will second what Judith said. This is the most complete retrospective with the caveat, which is not the problem of a festival, but the problem of that films do disappear. Dorothy Arzner was the only woman who had survived the silent era and thrived during when the movies became talkies. However, all of her silent films have disappeared. We are still hoping and waiting for somebody in their attic to find these silent movies that I think are pretty racy. It's been a great pleasure for me to talk to young people since I've been in San Sebastian, who really had discovered Dorothy Arzner. They had, some of them never heard of her. And Judith and I know that throughout the years, it's been coming and going like a tide. There's been some years where the work of Dorothy Arzner was on the forefront of feminist reflection, academic reflection, restoration reflection. Jodie Foster, a few years ago, gave a significant amount of money to restore some of the films, including the fabulous Working Women that you have to see. There is this one very rare print. You have to see Working Girls. This is just awesome. And, okay, sorry. Bueno, está totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Judith, que es la retrospectiva de las más completas que se han dedicado a Dorothy, que es la única mujer que sobrevivió desde la época del cine mudo, que pasó al cine hablado, y que esperemos, bueno, que todavía se puedan encontrar algunas de sus películas guardadas en algún ático, algunas de las películas mudas que hizo ella. Y que, bueno, es un gran placer estar en San Sebastián, que ha sido una actriz desconocida, que se ha conocido sobre todo en el mundo feminista y en el mundo académico, pero que ahora se está dando a conocer más, y bueno, gracias a este libro. Y también ha comentado que Jodie Foster donó una cantidad de dinero para poder restaurar sus películas y para que se dieran a conocer. And so it's very gratifying, I think, for our work. And I would like Judy to say a little more that there is an appreciation in Europe, in the heart of European cinephilia, for the work of a woman who at some moments of history disappeared. And I think we can talk, at some point she got fed up. She got fed up because of the big boys who were really breaking her balls, like literally. And so she decided that she was going to stop making movies. And the critical apparatus did not follow. And I think that it's the task of this new generation. I think Judith and I, we've done everything we could do. It's the task of this new generation now to take over and to make Dorothy Arzner alive for themselves. Dice que es muy gratificante ver que como a Dorothy Arzner se le aprecia en Europa y ver que su trabajo está siendo valorado aquí. Dorothy Arzner desapareció, dice literalmente que se hartó porque le tocaban las pelotas.
y que dejó el cine y que lo abandonó y que los críticos pues, no le siguieron en su camino y que bueno, ella espera que la nueva generación, la gente joven, sepa apreciar el trabajo de Dorothy Arzner y sepa recuperar su trabajo y darlo a conocer. And I would just add one thing before asking Judith to take over. Whenever I show a Dorothy Arzner movie to students, especially female students, they totally identify with the plight of the women being shown. Let's take her most famous movie, Christopher Strong. There is a woman who is a little bit of a butch. It's Katharine Hepburn. She's an aviatrix. And at some point, she gets involved with a man because she is famous. And what does this man want from her? That she gives it up. That she makes a choice between being a feminine creature and a lover to him and being a famous aviatrix, which is what she loves. And I think many women have been faced with such dilemmas, so it's completely actual. Bueno, ella dice que cuando proyectan estas películas de Dorothy Arzner a estudiantes, sobre todo a las mujeres, a las jóvenes estudiantes, ve cómo las mujeres se identifican con Dorothy Arzner, con su rol, y entre el dilema que vivían muchas mujeres de seguir su camino feminista, seguir reivindicando su papel de mujeres, o el tener affairs con hombres y hacer una vida diferente a la que en realidad ellas querían hacer. Thanks, Berenice. I really loved your comments. Yeah, one of the interesting things about Dorothy Arzner's career is that her most successful films were pre-code, for the most part, pre the Hays censorship codes. And it's a real tragedy that her films from the 1920s, pre The Wild Party, are simply not available, but you will never believe where I found one. Now keep in mind, I wrote this book, more than 20 years ago, and many of the films that you have in the festival, I saw once in an archive and took furious notes while I was watching them. To have them available in this festival is really extraordinary. But the films that I could not find anywhere were the silent films, and they were important because obviously that's how virtually everything that identified Dorothy Arzner as an important director, everything was shaped in those early silent films. Guess what film, you'll appreciate this, I found Get Your Man in a more complete version than I ever knew was available. It's about 75 minutes long. It's a 1927 film with Clara Bow. You know where I found it? YouTube. Which I could not believe, but it's available if you want to go and watch Get Your Man. It's available on YouTube. One of the reasons that Dorothy Arzner became so significant and so important in the 1970s in feminist ways of thinking about film is that she really seemed to critique the conventions of Hollywood cinema from within. And right here, in fact, you're seeing one of the most famous examples of that, where a female performer who functions as kind of a stooge to a more vaudevillian-type performer, she gets fed up with the way people in the audience make fun of her, and she turns to the audience and she tells them how she sees them. Now, it's not an exclusively male audience, and in fact, she identifies the audience by class as well as by gender, and that's a real constant in most of Arzner's films, the relationship between gender and social class. I'm sorry. Okay, yeah. Bueno, que está totalmente de acuerdo con los comentarios de Berenice, que bueno, que la mayoría de sus películas mudas, que no están disponibles, que es una pena, que ella escribió el libro hace 20 años y que bueno, le parece que el festival está, como he dicho, ofreciendo una retrospectiva muy buena. Luego han mencionado una película de... You mentioned a movie of Clara Bow, the name? Get Your Man. Get Your Man, en 1927, que ella ha podido encontrar una versión de 17 minutos, pero que la ha podido encontrar en YouTube, que es increíble, que ha estado buscando en muchos sitios, en archivos y tal, pero que al final en YouTube ha sido el lugar donde ha encontrado. Que ya en los años 70 fue cada vez más reivindicada por los movimientos feministas y que
ella, Dorothy Arzner, hacía la crítica desde dentro. Estaba harta de las convenciones que observaba a su alrededor y criticaba, no le gustaba cómo las convenciones que existían a su alrededor, y entonces desde dentro con su cine intenta luchar contra ellas y mostrar su desacuerdo. ¿Qué incidencia crees que puede tener hoy, en 2014, el cine de Arzner? Es decir, ¿qué influencia puede haber tenido en determinados cineastas que practican melodrama, comedia? O sea, ¿cuál crees que puede ser la vigencia actual para los cineastas americanos de Arzner? That's a great question, because first of all, the very fact that she survived over several decades should be a shining example to anybody who wants to, any woman in particular, who wants to direct. The latest figures about the number of women directors in studio productions in Hollywood, it's 5%. 10 years ago, it was 7%. And it seems like every 3 or 4 years, there is an endless discussion about why are there no directors in Hollywood. If Dorothy Arzner was significant in part because she broke into the boys' club of Hollywood, that is all the more relevant today. Once studios start thinking beyond films for adolescent boys, not that I have any objection to films for adolescent boys, because I like them myself, but if they would expand their range and realize what awesome films women directors could be and are making in different venues, then Hollywood would be a lot more interesting place than it is. Le parece una muy buena pregunta, porque Dorothy Arzner ha sobrevivido durante décadas. Según las últimas cifras de mujeres directoras de cine, solamente un 5% o un 7% de los directores a nivel mundial son mujeres. Y es una discusión que cada 3 o 4 años vuelve a la palestra. ¿Por qué no hay más mujeres que sean directoras? Dorothy Arzner entró en un club, digamos, de hombres, de chicos, y consiguió hacer su carrera ahí. Y Hollywood debería darse cuenta que si hubiera más mujeres haciendo películas, Hollywood estaría en una situación muchísimo mejor. Yeah, thank you, Judith. I would like to add something to that. The film I was just talking about, Christopher Strong, the aviatrix in the press is referred to as the girl flyer. Now, when she was alive, Dorothy Arzner, no matter what was her age, was referred to as the girl director. And as it's been mentioned, I've been looking at a lot of the film production for San Sebastian and other film festivals in the last 30 years. And at every festival, there is a young female director, and she wins an award. And everybody says, oh, that's it. And then you wait and wait and wait, and then she makes a second movie, and then 5 years later, she ends up on television making, okay. The one woman I know in Hollywood who I would compare to Dorothy Arzner is Kathy Bigelow, and she gets her ass kicked. She's accused of making right-wing movies by people who should know better what a real right-wing movie is. She's accused of making movies with boys in them rather than dealing with females issue. Then, conversely, she's accused of fetishizing the male body. So she's a bad girl. You know, it hasn't changed that much. Bueno, ella se refiere a Christopher Strong, a la película, cuando le decían que era la chica voladora, ¿no? Pues a Dorothy también le llamaban la chica directora, ¿no? En lugar de considerarle una directora, era la chica directora. Han pasado muchos años, pero siempre se hace una retrospectiva de alguna mujer en algún festival, pero se queda en eso. Las directoras normalmente hacen una película, luego hacen una segunda película y luego normalmente siempre acaban en televisión. Por ejemplo, un ejemplo de una directora de cine de Hollywood es Kathy Bigelow, que es constantemente acusada de muchas cosas, por ejemplo, de hacer películas de derechas, que trata sobre temas de hombres y que no trata la temática de la mujer en sus películas, y también la acusan de fetichizar el cuerpo de los hombres. Por tanto, bueno, parece que no hay mucho cambio en la situación actual.
¿Ha especulado alguna vez con qué rumbo podía haber seguido la carrera de Dorothy Arthner si no se hubiese retirado voluntariamente y porque se hartó? Lo puedo hacer yo en inglés si quieres. That is a question that I've asked myself so many times because first comes Courage, which was the last film that she completed before she left Hollywood. It's a very interesting film, and in terms of a woman director challenging the conventions of Hollywood, it's a female version of Casablanca. Now, at the time, people said, it's just like Casablanca, only with girls. You know, it's just not that. It's not that interesting. It's a really interesting film. But what happened to Dorothy Arzner is that even though early in her career she had great support from male directors like James Cruise or producers like Jesse Lasky and Bud Schulberg, but as Hollywood developed and became more focused on big studios and moguls, she had more and more difficulty. And I think ultimately homophobia, although I don't have proof of this, but I think homophobia, because she was a lesbian and it was known to everyone that she was, started to play a role. She became very ill at during the making of First Comes Courage and had pneumonia, and that was the official excuse or official reason for her leaving. But she would have made the most awesome women's pictures throughout the 1940s. And you know what else I wonder is whether Dorothy Arzner would have made film noir, to give us a real sense of what a woman director can bring to the conventions of film noir. Okay. Sí, es una pregunta que le parece muy interesante. ¿Qué hubiera pasado? La última película que hizo, la verdad es que era como una versión femenina de Casablanca. Recibió grandes apoyos de James Cruise, de Lasky como productores, pero cuando ella empezó a dejar ya el cine, habían empezado a hacer ya películas de grandes películas de estudio. Cada vez era más difícil hacer cine. Por otra parte, existía una homofobia rampante. Ella era lesbiana y bueno, recibía críticas por todas partes. Se enfermó, sufrió una neumonía y esa fue la excusa oficial por la que se dijo que había abandonado el cine. Pero ella se pregunta si Dorothy Arzner hubiera seguido siendo directora de cine si hubiera hecho cine negro o no. I want to thank you, Judith, for bringing the notion of women's cinema. And I think this was a genre. This was one of the most money-making genres in Hollywood in the 40s. And actually, one of the main exponents of this was not Dorothy Arzner, but George Cukor. And because they were tapping onto the female audience. But then, after the war, Hollywood changed, and you also talked about film noir. So they started to make, the cheapest movies were film noir, but then this also, slowly but surely, Hollywood started to develop into mammoth productions. And what has happened all over the world, I mean, you wouldn't believe, but in Egypt in 1920, in Italy in 1920, in a number of countries, developed or not developed, when cinema was a little cottage industry, you had women, even in countries considered as very sexist, you had women making movies. As soon as it started to become a big money machine, all over the world, women were pushed away. Bueno, se está refiriendo a que un exponente parecido a ella podía haber sido también George Cukor en los años 40. Cómo realizaba ella también películas para un público que era femenino. Después de la guerra se comenzaron a hacer películas negras, pero de coste más barato. Y a continuación se comenzaron a hacer también producciones tipo ingentes, grandes producciones. Pero ella resalta que, por ejemplo, en el año 1920, tanto en Egipto como en Italia, cuando se realizaba cine a escala más pequeña, en países que se pueden considerar que eran sexistas, pues había más mujeres que hacían películas. Pero en cuanto el cine se convirtió en una máquina de hacer dinero, las mujeres fueron postergadas o relegadas. Quería preguntarle a Judith, hay una cierta aureola, un cierto mito sobre eso, pero parece ser que en los rodajes, por ejemplo, por citar dos de las actrices más importantes que trabajaron con ella, con Katharine Hepburn en Christopher Strong.
Okay. La sensación que hay es un poco que en los rodajes con Katharine Hepburn, Christopher Strong o con Joan Crawford en The Bride Wore Red, hubo una cierta colisión entre Dorothy Asner, de un cierto carácter fuerte, y esas actrices también de un carácter fuerte. Si eso es verdad o forma parte de una cierta aureola típica hollywoodiense, es verdad. Si esos rodajes, si esos encuentros entre ella y esas actrices tan fuertes fueron realmente problemáticos, esto por un lado. Y luego por el otro, que hay que, por ejemplo, reivindicar que Katharine Hepburn, cuando hizo Christopher Strong con Dorothy Asner, era absolutamente desconocida. Solamente había rodado una película precisamente con George Cukor. O sea que es una película anterior a La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia. ¿Hasta qué punto Dorothy Asner no modeló esa imagen por la que luego después Katharine Hepburn sería conocida? Well, he's made two questions. The first of the question was that when Dorothy Asner was doing films with, for instance, Joan Crawford and Katharine Hepburn, they were strong characters, and he wants to know if Dorothy Asner had some kind of collision or have some kind of confrontation with Katharine Hepburn and Joan Crawford, because of they all had strong characters. Yes. Yes. Can you hear me? Yes. Yes, she did. The rumor about both Katharine Hepburn and Joan Crawford is that they did not get along with Dorothy Asner on set. Arzner ran what many people described as a tight ship, you know, as a well-oiled machine when she directed films, and she did not appreciate Katharine Hepburn's attempt to control things on set, or so it's rumored. That's part of the problem with a lot of these stories about directors and stars, is that you never know completely how much is true and how much isn't true. But one thing I'll say about the two cases of Hepburn and Crawford are really interesting, because both of those women are kind of butch, like they're kind of soft butches. And the actresses with whom Dorothy Arzner fared much better were the ones who were much more traditionally feminine in their allure. Clara Bow was one, they got on famously, although there was an earlier one, Ruth Chatterton, and they did not get along at all. But she worked beautifully with, and Billy Burke too, and Billy Burke. So it's an interesting phenomenon that stories of two butches on set didn't necessarily work so well. Yeah, the question of Marlene Dietrich is one that has haunted me forever, because I found in the archives that I used as the basis of my book one candid photograph of Marlene Dietrich at Dorothy's house, and Dorothy and Marion Morgan's house. And since Dorothy worked for Paramount, you would think that, because so did Marlene Dietrich, you would think that they would work together. Well, they were friendly. They knew each other in Hollywood circles, but they never had the occasion to work together. And the actresses with whom Dorothy Arzner worked were chosen by the studio. She didn't necessarily have a whole lot of input, but she worked so well with people like Esther Ralston and Clara Bow, and many people credited her with really developing their careers. Sí, dice que, bueno, que el rumor, por lo menos lo que se dice, es que sí que se llevaban mal con Katharine Hepburn y Joan Crawford. Que Dorothy Asner era como una máquina bien engrasada cuando estaba trabajando. Entonces no le gustaba, por ejemplo, que Katharine Hepburn intentara controlarle en su trabajo. Y la verdad es que también, bueno, hay muchos rumores, no se sabe hasta qué punto lo que se dice es verdad, pero bueno, parece que es así, que no se llevaban bien. Parece ser que Dorothy Asner se llevaba mejor con aquellas actrices que tenían un lado más femenino, eran más femeninas, que por ejemplo Katharine Hepburn y Joan Crawford, que eran como más masculinas o
Sí, que eran como más lesbianas, sí, más masculinizadas, sí, en un aspecto más masculino. Por ejemplo, que se llevaba muy bien con Billie Burke, ha dicho que se llevaba bien con ella. Luego, el periodista le ha preguntado por qué no trabajó con Marlene Dietrich. Y ella dice que bueno, que en el archivo, en algún archivo ha encontrado alguna foto que se ve a Marlene Dietrich que está en casa de Dorothy. Y que sí, que parecía que mantenía una relación de amistad, pero que por algún motivo pues que nunca tuvieron ocasión de trabajar juntas. Can I add something? The Marlene Dietrich picture that's in the book, that's the one I found in the archival materials at UCLA. It's the only image I found. Years later, at the Marlene Dietrich collection at the Berlin Film Museum, there's one more. There's one more photograph, and it actually shows Dorothy Arzner with Marlene Dietrich. So to me, that felt like such a moment of triumph because you knew they had to know each other in Hollywood. So there's one more photograph out there that proves they knew each other.